nombre es Carlos, para los que no me ubican. Y realmente es una alegría para mí estar aquí en esta mañana para compartir la palabra. Déjenme abrir el notebook. Pero también quiero dar las gracias por todas sus oraciones. Aunque ya llevo un par de domingos viniendo a la reunión, pero quería aprovechar esta instancia para agradecerles por sus oraciones. Estamos recuperándonos, lento pero seguro, como dicen por ahí. Así que gracias al Señor por eso. Oremos. Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, queremos, Señor, pedir tu dirección. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, que la palabra compartida tú la graves en nuestros corazones, que traigas también revelación a cada uno de tu verdad, de tu palabra, que es la verdad. Y, Señor, que seamos edificados por ella. Danos a nosotros un corazón dispuesto para obedecer a tu palabra y también oídos abiertos para escuchar. Y Padre, glorifícate, Señor, en cada uno y edifícanos tú. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Vamos a retomar entonces, luego del intermedio del culto unido que tuvimos, donde Jerry compartió, o sea, no culto unido, pero sí estuvimos con Cordillera, medio culto unido, pero ahora vamos a retomar entonces lo que es la revisión de Romanos, de la carta de Pablo a los romanos. Y hoy nos toca entonces seguir en el capítulo 3. Pero antes de entrar en el tema, me gustaría, obviamente, hacer un pequeño resumen y repaso de lo que se ha visto para que refrescar la memoria. Sobre todo el hecho de que los primeros 2 capítulos y medio, hasta ahora lo que vamos a ver hoy día, en realidad Pablo nos deja muy, ¿cómo diría yo?, complicado. Porque lo que ha hecho en estos capítulos es mostrar la condición del género humano, y es una condición, pero paupérrima. Como si fuera poco, entonces aquí en el capítulo 3 y en el versículo 23 concluye diciendo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay nadie, absolutamente nadie que se salve. Toda la humanidad completa, judíos, gentiles, griegos, árabes, lo que sea, todos están bajo condenación. Eso es lo que Pablo ha estado diciendo en estos capítulos, ¿verdad? Y en el capítulo 1 mostró, incluso dio ese relato, ¿verdad?, que estremece un poco con todo lo que él dice de la maldad humana. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad. El hombre, como también compartió en el sitio tiempo atrás, cuando empezó con esto, él dijo: el hombre tiene un gran problema, ¿verdad? Y es así. El hombre tiene un gran problema. Está destituido de la gloria de Dios. Desde que Adán pecó. Desde que Adán pecó y fue echado del huerto. ¿Recuerdan el relato bíblico? Si es que lo han leído, ¿verdad? Adán pecó con Eva, fueron echados del huerto y dice que Dios puso una espada que se revolvía a la entrada del huerto para que no pudieran volver a entrar. Se les cerró la puerta de la gloria y de la presencia de Dios, porque el jardín del Edén obviamente representa
la presencia de Dios mismo. Y desde ese momento en adelante el hombre ha estado destituido de la gloria de Dios. Entonces, es terrible esta condición. Pero ahora entonces vamos a revisar Romanos 3, del 21 al final, al 31. Por favor, si lo pueden poner. Reina Valera. Ya. Recuerdan que se habló también de la ley, y que la ley para allá y la ley para acá y todo el tema. Bueno, aquí Pablo sigue con su tema y dice, pero ahora entonces, aparte de la ley, o sea, fuera de la ley, se ha manifestado, ¿qué dice? La justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. O sea, la justicia de Dios se ha manifestado, entonces, aparte de la ley. Ya la ley como que queda un poco de lado. Y ahora, ¿qué es lo que es la justicia de Dios? A ver, dijimos que el hombre tiene un gran problema, pero Dios también tenía un problema. ¿Y saben cuál es el problema de Dios? Su justicia. Porque Él es un Dios justo. Y lo que Él dice se cumple. ¿Y qué le dijo a Adán y Eva cuando los puso en el huerto? El día que coman de ese árbol, de ese fruto, van a morir. Pero nosotros encontramos en la palabra que Dios dice que Él no quiere la muerte del hombre. Es más, como nos hablaba ayer y el domingo pasado, Dios ama al hombre. Dice Juan 3:16, que dice que Dios amó de tal manera a este mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, aquí Dios tiene un problema. Por un lado está su justicia, que dice que el hombre es pecador, que, como decíamos, está destituido de su gloria y que está condenado a muerte. Y no solo a la muerte física, que sería lo menos, sino está condenado a muerte espiritual, está condenado a estar separado de Dios por los siglos de los siglos y entonces sufrir en el infierno la segunda muerte. ¿Cómo puede entonces resolverse este tema? Porque Dios tiene que cumplir esa sentencia, porque es justo. Pero al mismo tiempo ama su creación y no quiere que ésta se pierda. Entonces, ¿qué dice? Que se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Pero ¿cómo se manifestó? ¿Cómo se manifestó esta justicia? ¿Condenando al hombre? Pero era necesario, y es necesario, que el hombre pague con muerte su culpa, su culpabilidad. Y eso es lo que dice aquí Romanos en el versículo 23. Todos están destituidos, todos pecaron. ¿Hay alguien aquí que no haya pecado, por favor? ¿Sí? ¿Hay alguien que no ha pecado? ¿Ah? Entonces, ese versículo es verdad. Todos pecaron, todos hemos pecado. Yo también. Todos hemos pecado. Y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo hace Dios entonces para salvar al hombre de su propia condenación? Sin incumplir su justicia. Porque podríamos decir, bueno, que haga un perdonazo, ¿verdad? Ya, un perdonazo para todos. Pero eso sería
contrario o contradictorio porque Él es un Dios justo, un juez justo. Y como juez justo, tiene que dictar sentencia sobre el hombre. Ahora, avancemos entonces. Me disculpan, me va a cambiar los lentes. Ya. Versículo 22, por favor. Que dice, la justicia de Dios, o sea, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la justicia de Dios se ha manifestado mediante la fe en Jesucristo. O sea, la solución es Jesucristo. La solución al problema del hombre y al problema de Dios en cuanto a su justicia es Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Jesucristo, tal como dice Isaías y todas las escrituras, ¿verdad? En Jesucristo Dios cargó toda su ira. La ira que a mí me correspondía, la ira que a ti te correspondía por nuestros pecados, Dios la hizo caer sobre Jesús. Por eso fue necesario que Él colgara de una cruz cruentamente, cruelmente, y muriera, ¿verdad?, en mi lugar y en tu lugar. O sea, la justicia de Dios fue satisfecha por el sacrificio de Cristo en lugar tuyo y en lugar mío. Él tomó, en ese sentido, nuestro lugar y Él pagó nuestros pecados. Así es que, pero además dice que no hay diferencia, o sea, aquí no hay diferencia entre judíos y gentiles. Avancemos al versículo 24, por favor. El 23 ya lo... el 23, 24. Dice que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dos palabras aquí me llaman la atención. Justificados, ¿qué significa? Que seamos justificados. Mientras estaba pensando en esto, me acordaba de que cuando uno estaba en el colegio y faltaba, ¿verdad?, por alguna razón, la mamá o el papá mandaba un justificativo diciendo, bueno, mi hijo por esto y por esto faltó, así que ruego excusarlo, qué sé yo. Esta justificación no tiene que ver con eso, por si acaso. No es que tenemos un justificativo, sino que la palabra justificación significa declarar justo a alguien que no lo es. Declarar justo a alguien que no lo es. Por eso es que nosotros a veces tenemos problemas cuando nos dicen que somos santos, que somos justos, porque no lo somos. En estricto rigor no lo somos en nuestra naturaleza carnal. Pero, ¿qué es lo que hace Dios entonces? Nos aplica la justicia de Cristo. Su justicia es nuestra justicia. Y por lo tanto, Él no solamente ocupó nuestro lugar en la cruz, sino que por su justicia nosotros somos justificados. Todo lo que Cristo es e hizo nos es atribuido a nosotros. Nos es atribuido su justicia, su santidad, su rectitud. No es nuestra. No es nuestra.
es de Él. Y Dios, entonces el Padre, nos atribuye a nosotros esa justicia. Por eso es que somos justificados por Cristo. Siendo justificados por su gracia, dice, por su gracia. O sea, ni siquiera es algo que nosotros merecíamos. Es gracia de Dios nada más. Y la palabra redención, mediante la redención. Mediante la redención. O sea, ¿qué es lo que es la redención? Dice que fuimos redimidos de nuestros pecados. ¿Qué significa la palabra redención? Tendríamos que remontarnos un poco al tiempo de los esclavos, ¿verdad? Y cuando uno era un esclavo, venía de repente alguien de buen corazón, digamos, y lo rescataba, pagaba el precio, digamos que el esclavo valía, qué sé yo, X plata, venía alguien y pagaba el precio y le daba una carta de libertad. Eso era que ese esclavo era redimido, era libre de la esclavitud. Cristo nos redimió de la esclavitud del pecado. Nosotros todos éramos esclavos. Y el mundo sigue siendo esclavo de su pecado y del diablo hasta que Cristo los redima. O sea, Cristo pagó el precio, había un precio. ¿Sabías tú eso, que tu cabeza tenía precio? ¿Han visto esos westerns? Esas películas así de vaqueros que publicaban, se busca y ponían un precio, hay $1000, por ejemplo, ¿verdad? Nuestra cabeza tenía precio. Y ese precio lo pagó Cristo en la cruz por ti, por mí. Él nos redimió, como dice aquí, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, la redención es en Cristo. Y fuera de Cristo no hay redención. Como dice 1 Timoteo 2:5, a ver, lo vamos a leer. Se me perdió Timoteo. ¿Está en la Biblia? No, allá está Timoteo. Por eso no lo encuentro acá. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. O sea, Él es el único medio. Como Cristo mismo lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. No hay otro. Fuera de Cristo no hay salvación. Que quede muy claro esto, hermanos. Fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo no hay perdón de pecados. Fuera de Cristo no hay nada. Solo condenación. Solo condenación. Para todos aquellos que rehúsan creer en Cristo. Avancemos, por favor. ¿A quién dice puso Dios? Como propiciación por medio de la fe en su sangre. Otra palabrita media, propiciación. ¿Qué es lo que es propiciación? Porque dice que a Cristo, está hablando de Cristo obviamente, puso Dios como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, Pero ¿qué es lo que es la propiciación? Me suena rara esta palabra, ¿eh? ¿Sí? Según el diccionario bíblico y según lo que dice, lo que pude investigar, propiciación es una acción agradable a Dios con que se le mueve a piedad y misericordia. Es una acción que agrada a Dios y que lo mueve
a tener piedad y misericordia. Y por eso es que aquí dice que Cristo, Dios lo puso como propiciación, o sea, lo que Cristo hizo, sus acciones, obviamente su sacrificio en la cruz, es lo que mueve, o movió y mueve al Padre a tener misericordia, a tener piedad y misericordia. Todo es, si al final, ¿qué es lo que vamos a concluir? Que todo es en Cristo, como ya lo hemos escuchado tantas veces. Cristo es el todo. Entonces, Él es nuestra propiciación. En el Antiguo Testamento, si ustedes leen en el tabernáculo ahí, o en el templo, había un lugar que se llamaba el propiciatorio. El propiciatorio, que era donde se ofrecían los sacrificios, los holocaustos, para precisamente mover a Dios a tener misericordia. Pero Cristo es nuestro propiciatorio. Él hizo lo que era agradable y aceptable delante del Señor. O sea, nosotros, tú y yo y el mundo entero, no hay nada que podríamos haber hecho y no hay nada que podamos hacer como para procurar que Dios se agrade de nosotros. En nuestra humanidad, o sea, sin Cristo, si sacamos a Cristo del escenario, no hay nada que el hombre pueda hacer para granjearse el favor de Dios. O sea, todo eso que a veces algunas personas hacen, ¿verdad? Ofrecen sacrificio, ofrecen, qué sé yo, Señor, yo te voy o a la Virgen o a quien sea, ¿verdad? Y hacen cosas para como queriendo granjearse el favor de la divinidad, no sirve de nada. El único que nos hace propicios, que nos hace agradables, aceptables delante del Padre, es Jesucristo. Es Jesucristo. Y fuera de Él no hay nada. Y por último, entonces, ¿qué dice? Que para manifestar, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados. Avanzamos, por favor. Ya. Con la mira entonces de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. O sea, nuevamente el término justificar. Cristo es el justo y el que justifica a los que son de la fe en Jesús. O sea, perdón, el Padre es el justo, que Dios sea el justo y el que justifica por la fe en Jesús. Por la fe en Jesús. Entonces, la justificación es por la fe en Cristo. Esto y tal como Nelsito nos compartía al principio, esto tiene una connotación tremenda. Tremenda. Estaba pensando en la justificación por la fe que el Señor nos ha dado, pero si nos remontamos hacia atrás, hubo una época muy, muy grande en que esto no era así. El hombre y la iglesia, ¿verdad?, enseñaba de que la cosa era por las obras y que el hombre tenía que hacer buenas acciones para salvarse y para ganar el favor de Dios. Por eso es que Pablo es tan enfático en esta carta, digamos, de decir de que no es por las obras, sino es por la fe en Jesús. Era tan tremenda la cosa. Estuve indagando así, buscando este tema de las indulgencias, por ejemplo. ¿Han oído hablar de las indulgencias? ¿Sí? Claro. ¿Por qué? Porque la iglesia se autodeclaró, la iglesia católica se autodeclaró la administradora de
las buenas obras que los santos habían hecho. Y ellos entonces decían que podían otorgar perdón a las personas de acuerdo a ciertas favores que ellos hicieran. Generalmente era en plata, pero esto era para los ricos nada más. El pobre estaba frito. Y por eso es que de ahí surge incluso el concepto que yo creo que incluso algunos de nosotros tendemos a tener, de que hay una balanza, hay una balanza y en un lado ponen las obras buenas y en el otro lado ponen las obras malas y según para dónde se incline la balanza, se determina tu destino final. ¿Han oído hablar de eso? No, si es que hay que hacer buenas obras. ¿Pero qué enseña la palabra? Que somos justificados por la fe en Jesús y no tiene nada que ver con las obras. Avancemos, por favor. ¿Dónde entonces está la jactancia? Evidentemente aquí Pablo está pensando en el pueblo judío. ¿Dónde queda la jactancia del pueblo judío? ¿Dónde queda? ¿Recuerdan ese pasaje de Jesús cuando él dice que dos subieron al templo a orar? Uno era fariseo y el otro era publicano. Y dice que el fariseo oraba en pie diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como este que está aquí a mi lado, yo oro, yo diezmo, yo ayuno 2 veces a la semana, etcétera, etcétera. Le muestra todo el currículum a Dios. Y el otro pobre ahí, el publicano, estaba al lado golpeándose el pecho sin atreverse a siquiera a levantar la cabeza diciendo: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Ese relato refleja fielmente cuál era la actitud de los fariseos en cuanto al resto de la gente. Ellos se creían y se sentían superiores. Y Pablo lo dice incluso. ¿Qué ventaja tiene el judío? Bueno, que la ley fue dada a ellos, la palabra vino a ellos, etc. Pero todo esto, a la luz de la redención de Cristo, a la luz de la obra de Cristo, eso queda absolutamente en nada. Por eso es que Pablo dice: ¿dónde está la jactancia? ¿Quién puede jactarse de algo? ¿Y por cuál ley? Porque obviamente ellos se jactaban en el cumplimiento de la ley. Así como el joven rico le dijo a Jesús, cuando Jesús le dijo: no matará, no. Él le dijo: eso es pan comido, ya. Eso lo he guardado desde mi niñez. Como diciendo: ahora, aquí estoy. O sea, pero no es por la ley, ni por las obras. ¿Por cuál ley? La de las obras, no. No hay justificación, como ya dijimos, por las obras, sino por la ley de la fe. La ley de la fe. El hombre es justificado por la fe en Jesucristo. Y nada más. Y nada más. Veamos Gálatas 2:16, por favor. Gálatas 2:16. ¿Qué dice? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie. O sea, ¿sirve de algo guardar el sábado? ¿Sirve de algo abstenerse de comer ciertos alimentos? Como hay algunos grupos por ahí que lo hacen, ¿verdad? Guardar el sabbat o qué sé yo, algunos guardan algunas fiestas solemnes. No sirve de nada.
Pretender guardar algo de la ley no sirve para nada. Porque el hombre es justificado, como veíamos ahí, por la fe en Jesucristo. No por las obras, como sigue diciendo ahí en Efesios, para que nadie se gloríe, para que nadie se gloríe. Veamos también, ¿ese era cuál? Gálatas. Veamos Efesios entonces, ahí donde está el otro pasaje. Efesios 2:9. ¿Qué dice? No por obras, para que nadie se gloríe. O sea, ¿hay algo que yo pueda hacer o que tú puedas hacer para ganar el favor de Dios? No. Ahora, esto tenemos que entenderlo en el contexto correcto. O sea, la salvación, la justificación es por la fe. Pero la fe, como dice Santiago, sin obras es muerta. O sea, esta misma fe nos debe llevar, obviamente, a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, porque también el hombre en general es extremista, ¿se dan cuenta? Se va a los extremos. ¿Ah? Cuesta mantener el equilibrio ahí. Entonces, decimos la salvación es por la fe y ya, entonces ahora surge el salvo siempre salvo, por lo tanto no tengo nada más que hacer porque ya estoy salvo y voy al cielo y listo. Pero no es así tampoco el tema. No es así. El Señor nos salva con un propósito y con un objetivo. Algo que siempre hemos escuchado y que vamos a seguir escuchando. Gracias, estaba bueno. Y vamos a seguir escuchando sin duda. El propósito de Dios, ¿cuál es? Tener una familia de muchos hijos, pero no de cualquier calidad de hijos, sino de hijos semejantes a Jesús. O sea, Cristo, el Padre, Dios, Cristo, el Espíritu Santo, la Trinidad nos salva con un propósito, que seamos transformados a la imagen de Jesús. No es solamente para ir al cielo, sino que tiene un propósito. Seguimos. Avancemos, por favor. ¿Me quedan 2 versículos? No, me quedan más. No, 2. Concluimos entonces que el hombre es justificado por las obras. Creo que ya eso quedó. Ah, ¿no? Ah, no. El hombre es justificado por la fe, sin las obras. Ah, están atentos, me parece. Por la fe. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Así que cuando te digan, hermano, usted no puede comer prietas, usted dígale, ¿y si a mí me gustan, por qué no? Son ricas. O como dirían los argentinos, morcilla. ¿Ah? No puedes comer morcilla. O hermano, tú, hoy es sábado, no puedes. No. Pablo dice, de todo lo que venden en la carnicería, compren y coman. Así que cuando yo voy a la carnicería y veo ahí algunos productos, veo cerdo, por ejemplo. No, es que no se puede comer chancho, hermano. Hay gente que sí se fija en esas cosas. ¿Ah? Se fija en esas cosas, ¿no? Las hermanas tienen que usar falda. Oh, aquí están todas fritas. Ya, todas a ponerse falda ahora. Y a dejarse el pelo largo con trenzas. Como dice Pablo, eso puede tener cierta apariencia de piedad. Tiene cierta apariencia de piedad, pero no sirve, no obra.
es el corazón lo importante. Ya. Concluimos entonces que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Avanzamos. ¿Es Dios solamente de los judíos? Obvio que no. Estas preguntas de Pablo son muy, muy interesantes, porque hace pensar, los llama a reflexionar. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, obvio que no. Dios es Dios de todos los hombres y de toda la humanidad. ¿Qué dice el Salmo 24? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Dónde habitas tú? En el mundo, ¿verdad? O sea, el mundo en el sentido geográfico. Por lo tanto, ¿de quién eres? De Dios. Dios es Dios de todos. Judíos, gentiles, árabes, chilenos, ya. Por eso que dice, ¿no es también Dios de los gentiles? Por supuesto que sí. Ciertamente que Dios es Dios de todos, judíos y gentiles. Judíos y gentiles. No hay diferencia. No hay diferencia. Colosenses 3 dice precisamente, no hay siervo ni libre, esclavo ni libre, hombre ni mujer, bárbaro ni escita, y todo, cita toda una serie de condiciones. No, en Cristo somos todos iguales, todos iguales. No hay diferencia. ¿Seguimos? Porque Dios es uno. ¿Cuántos dioses son? Uno. Dios es uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Un solo Dios. No nos equivoquemos. ¿Ah? Dios es uno solo. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión como a los de la incircuncisión. Así que si aquí tuviéramos algún judío, bienvenido. Puede ser que esté circuncidado y bienvenido. Es lo mismo. Los de la circuncisión y los de la incircuncisión, que seríamos nosotros, Dios es para todos, por medio de la fe, por medio de la fe. A los dice que Él justificará por la fe a los de la circuncisión. ¿Por la fe en quién? Por la fe en Jesucristo, obviamente. No hay otra. No hay otro medio. Él va a justificar a los de la circuncisión por la fe en Cristo y a los de la incircuncisión por la fe también. Por la fe también. Por eso es que es necesario que el pueblo de Israel en algún momento se vuelva, y así está predicho, ¿verdad? Que se vuelva al Señor. Y ahí va a haber un gran avivamiento espiritual en Israel. Muchos, la gran mayoría van a llegar a Cristo. Eso esperamos. Pero eso está en las manos del Señor. Por el momento estamos en esta época en que la plenitud de los gentiles, que se llama, ¿verdad? Estamos ahí todavía, a la espera de los acontecimientos venideros. Pero eso ya es materia de otro estudio. Lo importante es que nos quede claro que somos justificados por la fe, no por las obras, y que no hay diferencia entre judíos y gentiles. La ley no sirve hoy por hoy. La ley tuvo su objetivo y cumplió su objetivo. La ley incluso fue cumplida en Cristo. La ley fue cumplida en Cristo. Y por eso es que también quedó ya al margen. Ahora no es la ley, es la fe en Jesús. 31. Pero luego por la fe invalidamos la ley, no. No, la ley no es invalidada en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque la ley apuntaba
a Cristo. La ley siempre tuvo ese objetivo, ese fin, llevar al hombre a Cristo, mostrarle al hombre la necesidad de redención, la necesidad de que, porque la ley no era capaz de cambiar el corazón de las personas. La ley simplemente era externa. Había una externalidad en cuanto a obedecer ciertas cosas, ciertos mandamientos, pero el corazón seguía siendo igual de rebelde y pecador. Recordemos el pueblo de Israel. Estaba en el desierto. Había sido sacado de Egipto con señales, prodigios, milagros. Dios le había dado la ley de Moisés y ellos estaban ahí en el desierto, pero ¿qué decían? Ah, cómo me gustaría volver a Egipto y tener esas ollas de carne y las papas y las cebollas y los puerros tan buenos que se daban allá. O sea, Dios sacó al pueblo de Egipto, pero no sacó a Egipto del corazón del pueblo. La ley no podía hacer eso. Por eso que la ley simplemente era una forma, un medio por el cual manifestar finalmente a Cristo, mostrar la necesidad de un redentor. Los mismos judíos, aún en la época de Jesús, esperaban al profeta, como le llamaban, ¿verdad? Porque ellos entendían de que Dios iba a levantar un profeta, el profeta, como Moisés, pero que iba a redimir al pueblo, lo iba a libertar. Ellos veían todo el tema en el aspecto físico, ¿verdad? Entonces ellos pensaban que Cristo, o que el Mesías, fuera Cristo o no, pero que el Mesías los iba a libertar del yugo romano y que iba a establecer el reino de Israel físicamente. ¿Y qué le dijo Jesús a Pilatos? Cuando le dijo Pilatos, ¿eres tú rey? ¿Qué le dijo Jesús? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí. Pero mi reino no es de este mundo. Ahí se equivocaban entonces los judíos. Todavía algunos siguen equivocándose porque todavía piensan que tiene que venir un Mesías libertador. Pero el Mesías libertador vino y trajo libertad y gracia a todos los que creen en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Dale un aplauso al Señor por esa salvación tan grande. Un aplauso fuerte para Él. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. No hay otro nombre y no hay otro acontecimiento más glorioso que este y que podemos nosotros, con qué libertad, hermano, con qué confianza acercarnos al Trino Dios, al Trino Dios. Cuando tú dices, Padre nuestro, estás en la misma presencia del Santo. Como dice Pablo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, al trono de la gracia. El trono ahora, entonces se ha revestido de gracia. Ya no es, en este tiempo, no es un trono de juicio. No está ese rey o ese Dios con los rayos y las centellas listos para lanzar sobre la tierra. No, hoy es un trono de gracia para todos los que vengan al Señor. Y como nos hablaba
Jerry el domingo pasado, debemos procurar extender este mensaje. La salvación es por la fe en Jesucristo. Porque de repente, incluso me ha pasado a mí que yo le hablo a una persona y me dice, sí, pero necesito arreglar algunas cosas en mi vida primero. No, es que, mira, tengo que ver esto y esto otro y después, no. No necesitas hacer nada, solo creer en Jesús. Como dice Romanos 10, 9 y 10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. ¿Cuántos aquí han confesado a Jesucristo? Todos, obvio. Espero que todos. Y si no lo han hecho, le urge hacerlo, obvio. Es por la fe en Cristo y nada más. Amén. Oremos. Padre, solo nos queda y nos resta darte gracias. Gracias Señor, por esta salvación tan grande que nos ha sido concedida por medio de Jesucristo. Como dice tu palabra, no es por algo que nosotros hayamos hecho, no es por obras que nosotros hiciéramos, sino solamente por tu gracia y por haber creído en Cristo Jesús y haber puesto nuestra confianza y esperanza en Él. Señor, fortalece nuestra fe. Fortalece nuestra fe y úsanos, Señor, Padre, para ir y llevar este mensaje, esta buena noticia a todos los hombres que tú pongas en nuestro camino. A todas las personas con las cuales, Señor, interactuemos, que podamos tener este mensaje de fe y esperanza para los hombres. Gracias Jesús. Gracias Jesús por la obra redentora de Cristo. Gracias. A ti la gloria, a ti el honor y la alabanza por siempre. Amén.